Verga, mi celular está en 5. Mm, Buenos días, compañeros, profesor. Les veniremos a hablar sobre algunos pensamientos de un gran filósofo conocido como Friedrich Nietzsche. Me encargaré de hacer la presentación sobre la reflexión y análisis sobre el bien y el mal. Mi grupo está conformado por Sara Peniche, Andrés Cairós y mi persona, Fabián Ramírez. Bueno, en reflexión y análisis sobre más allá del bien y el mal, un apunte que, de acuerdo a lo que leí y a lo que me pareció, es que el autor no habla ni se inspira en gobernadores contemporáneos ni reales, como es en el pasado hizo Maquiavelo, por ejemplo, está hablando de aquellos que tienen el poder y la voluntad de hacer ley para sí mismos, de pensar sus propios juicios morales según sus inclinaciones y sobre lo que no hacen. Los primeros son los amos, los segundos y los siervos. Incluso podemos ver y entender que en la sociedad el hombre es libre y no se debe llevar por las insinuaciones o cambio de perspectiva por otras personas. Esto hace que se haga una persona de alto valor, de acuerdo que no se deja llevar por pensamientos ajenos a él, y aunque son respetables, los demás pensamientos no dejan que arruinen su calidad de ideales, y esto hace que se tomen mejores decisiones y, claro, lleve a cabo sus ideas y una manera más crítica con mejores resultados en su manera del buen vivir. El superhombre nos representa, pues esta es una nueva tabla en que nos valorizamos: el amor a la vida, el sentido a la tierra, a la exaltación de los instintos ascendentes. El hombre, para convertirse en superhombre, debe expulsar a su Dios interior o a su lado más religioso. Pero no se trata de una divinización del hombre, sino que una sustitución del hombre hacia su ámbito religioso, de tal forma que éste se convierta en un ser con plenitud de poder, de dominio sobre sí y sobre los demás. Pero esta transformación requiere, según Nietzsche, de una voluntad, dominio, de agresión y de sentimientos hacia lo ajeno, la voluntad de poder. También tendremos lugar sobre el anticristo, sobre una de sus obras más conocidas. Debido a esto se plantea, y a mí me ha parecido una necesidad de la humanidad en su preferencia por la religión, y en este caso el cristianismo, que es una de las religiones más seguidas, más avanzadas en el mundo, que da base a que el hombre y el mundo debe aferrarse a una condición cristiana. Nuestras situaciones, pero así como muchas veces nos hace fuertes, nos hace frágiles, siempre en medida dándole una problemática a creer o no creer en Dios. El anticristo o la parte oscura de la religión es una problemática que nos debilita muchas veces, porque a pesar de nuestras creencias de un Dios, de un Dios, también existe la posibilidad de que haya un Dios o una figura negativa a esta. Es necesario vivir las circunstancias negativas para aprender de ellas y para expresar nuestros pensamientos, que siempre se enganchan en las acciones que vivimos. También se nos presentan pruebas para saber qué tan creyentes somos, pero en lo poco que se ha vivido o con lo que me ha tocado vivir, me he dado cuenta que todas las situaciones pasan con una finalidad única, que es aprender de ellas y tener presente nuestra creencia basada en un Dios que es 100% real. Lo dejo con mi compañero Andrés Cairós. Bueno, yo seguiré hablando sobre las centrales que dejó a Sabio Zaratustra, que contiene como ideas fundamentales el pensamiento de eterno retorno a la afirmación de la vida y la transvaloración de los valores, el superhombre y la voluntad del poder. El Zaratustra marca el límite preciso de estas dos épocas: la primera en la que el pensamiento está intervenido por instancias que no corresponden a su naturaleza, y la segunda en la que el pensamiento hace finalmente por completo autónomo y capaz de entregar direcciones de la vida que deben seguir el hombre en adelante. En el poema, la idea de torno y retorno se vincula a la actitud afirmativa hacia la vida. Para Friedrich, la metafísica, la moral y el cristianismo son fenómenos de los cuales cuya raíz está en la imposibilidad de asumir lo negativo en la condición necesaria de la vida. En la religión cristiana, lo positivo se transfiere a una vida eterna. Entonces se desvaloriza esta vida en función de la afirmativa de la nada.
Dice también que la moral, en la medida que se separa entre el bien y el mal e interpreta la realidad desde un esquema que implica una forma de negación que busca suprimir una parte de la realidad y expulsarla. El eterno retorno que plantea Nietzsche puede entenderse como la situación contraria de la idea de la eternidad, esta fuera de tiempo o fuera de la vida. De lo que trata entonces de afirmar ahora, es decir, querer que sea instante, vuelva eternamente. Según lo plantea si habló Zaratustra, la filosofía de Nietzsche se origina en una crítica que niega el pensamiento anterior del mundo, como el de la moral y el de la metafísica, e interviene en las valoraciones que se desprenden. Ahora, sobre la idea de la transvaloración o inversión de los valores, queda expuesto a un capítulo de la obra original llamada La vieja y las nuevas tablas. También da una de las frases que tenía él, que era: dormir no es el arte pequeño, se necesita para ello ser desvelado, el día eterno. También otra que dice: siempre hay un poco de locura en el amor y siempre hay un poco de razón en la locura. Ahora lo dejo con mi compañera Sara. Bueno, yo hablaré un poco sobre el pensamiento de Nietzsche más a fondo en su artículo. En el artículo sobre Nietzsche hace referencia a ciertos aspectos claves que este filósofo expresa en sus obras y que en este artículo se hablará más allá. Ok, Nietzsche sostiene que el arte tiene más valor que la verdad por ser afirmador de la vida del ser humano. Esa búsqueda desesperada de la verdad, es decir, de una ilusión, es una forma de negar la vida misma. Nietzsche reivindica el papel del cuerpo. El artista trabaja con su cuerpo plasmando en sus obras sus emociones. Este no rechaza sí mismo, que trabaja con él y a partir de él. Nietzsche también afirma que el cristianismo vive en un mundo de ficciones, de ensueño, es decir, que no está en contacto con la realidad porque se trata de causas imaginarias como Dios, el alma y el espíritu. Y del mismo modo sus efectos son imaginativos como el pecado, la salvación, la expiación. Por lo tanto, el cristianismo es sinónimo de odio a la inteligencia, al orgullo, al valor, a la libertad, al libertinaje, del espíritu, a los sentidos, al deleite en general. En pocas palabras, Nietzsche fue uno de los mejores filósofos en su época, fue un factor fundamental para un desarrollo establecido de aquella época, abriéndose y dándose lugar, creando así consigo un pensamiento muy diferente que marcó la diferencia en su época. Gracias.